Buenos días a todos los oyentes. Hoy vamos a estar impartiendo la palabra de escuela dominical. Primeramente, un saludo a familia Benecer Candelaria en Cartagena, en Luruaco y en Buenaventura. Y a todas las personas que en este momento nos estarán viendo. Antes de ir a la palabra, vamos a estar orando. Padre, te damos gracias, amado Dios de la gloria, Señor, por este preciado momento, Señor, importante momento, amado Dios, Señor, que es el tiempo para las familias, amado Rey. Te pedimos en esta hora, Señor, primeramente que nos perdones, ya que somos humanos, Señor, y somos tendientes al mal, Dios. Perdónanos en alguna ocasión, Señor, hemos atentado contra ti, contra nuestra familia, contra nuestros vecinos. Perdónanos, amado Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Quiero estar alto delante de ti, Señor. Oramos para que todos aquellos que nos están viendo, Señor, puedan entender tu palabra, Señor. Para que puedan, Señor, abrir su corazón a poder atesorarla, amado Rey, Señor. Te damos la gloria y la honra porque tú te la mereces, Señor. Amén y amén. Vamos a estar impartiendo la palabra en el texto de Mateo 5, 14 al 16. El tema que hoy vamos a compartir es la luz verdadera. Y el título que quiero compartir con ustedes es Cambia el ambiente de tu casa. Hago énfasis en esto porque vamos a estar tratando el tema relacionado con las familias. Pero vamos a escuchar la palabra, vamos a leer la palabra. Mateo 5, 14 al 16. Dice la palabra del Dios Altísimo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén, aleluya. Investigando y escudriñando la palabra, pude entender que la luz que vino al mundo es Jesucristo. Pero quiero compartir contigo algo. En ese mismo tiempo, pude entender de que es como el sol y la luna. El sol alumbra a la luna. Por eso es que la luna en las noches tiene luz. O sea, ella recibe la luz del sol para poder alumbrar en la noche, ¿verdad? Entonces, la luz te guía, te alumbra el camino, se muestra por donde nosotros debemos caminar. Es como si tú cogieras una lámpara y caminaras en la oscuridad, entonces ella te va guiando por donde debes de pisar, por donde debes de caminar, ¿verdad? Entonces, asimismo, quiero decirles y compartir con ustedes que el contexto de esta palabra es la luz que vino al mundo, que se llama Jesucristo. Todas las personas que reciben a Jesucristo, entonces tienen la capacidad de ser luz. Por eso dice la palabra, vosotros sois la luz del mundo. Todos aquellos que reciben a nuestro Señor Jesucristo, que Él es la luz verdadera. Entonces,
quiero compartir con ustedes 3 estrategias que debemos aplicar para cambiar el ambiente de nuestra casa. Si nosotros recibimos a Jesucristo, entonces tendremos la luz verdadera, porque dice la misma palabra, ¿verdad? La Biblia dice de que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, que Él nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Es cuando nosotros lo recibimos a Él. Entonces, si lo recibimos a Él, debemos caminar como Él camina, como Él nos enseña en su palabra. Esa es la luz que nosotros reflejamos, porque antes actuábamos mal. Entonces, vino la luz que es Jesucristo para que nosotros podamos reflejarlo a Él. Y es caminar en la verdad, caminar sin pecado. Pero estamos en el tema de la familia. Y es que la primera estrategia que quiero compartir con ustedes es que nosotros, tú mujer, varón que me estás escuchando, debes ser un buen guía. Debes ser un buen guía en tu casa. Pero primeramente tú y yo debemos recibir a Jesucristo, porque ninguna persona que no reciba a Jesucristo no puede ser luz, no puede brillar en la oscuridad. Y cuando nosotros somos luz es de acuerdo a nuestro comportamiento, de acuerdo a nuestras actitudes, porque en un tiempo andábamos mal, hacíamos todas las cosas, ¿verdad? Erradamente, desordenadamente, y eso es tiniebla. Sin decir los malos hábitos, sin decir las malas prácticas que antes hacíamos con nuestra vida, con nuestro cuerpo, con nuestras casas. Y te recalco que la primera estrategia para cambiar el ambiente en nuestra casa, en nuestra familia, es ser un buen guía, un buen líder, un buen pastor. Y aquellas personas que hoy no han llegado a los pies de nuestro Señor Jesucristo, yo lo invito, familia Benecer Candelario, lo invitamos a que vengan a Jesús para que podamos cambiar el ambiente en nuestras casas. Porque no es un secreto que nuestras casas sin Jesucristo estaban desordenadas. Nuestras casas sin Jesucristo estaban en contienda, en peleas. Pero wow, cuando llega Jesucristo a nuestras vidas, las cosas comienzan a cambiar. Cuando tú dispones tu corazón y cuando tú crees en Él, que Él sí puede ayudarte a ti a cambiar el ambiente en tu casa. Y esa es la luz verdadera que nosotros necesitamos en nuestras casas, que se llama Jesucristo, que Él pose en nuestras casas, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Pero primeramente debes cambiar tú, mujer que me estás escuchando. Primeramente debes cambiar tú, varón que me estás escuchando. Tú debes de utilizar la primera estrategia, y es ser un buen guía. Debes dejarte guiar por el pastor. Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor. Y un pastor, un líder, ama a su familia. No la abandona. La guía. Un buen líder, un buen guía, protege a su familia, la orienta. Un buen guía, un buen líder, un buen pastor. Porque a veces creemos que cuando escuchamos la palabra pastor, son los pastores con corbata, los que andan con camisas mangas largas. No. Desde el momento en que tú tienes una familia, te conviertes en un pastor. Que de pronto en un tiempo no lo conocías y no lo entendías, no sabías esto. Pero desde que tienes una familia, te conviertes en un pastor, porque debes de guiar a tu familia. Entonces, tenemos que estar atentos. Ser un buen guía está atento a sus hijos. Ser un buen guía está atento a su familia. Ser un buen guía protege a su familia. Ser un buen guía administra, es un buen administrador en su familia, en su casa. Pero te digo esto es porque te invito a que hagamos una radiografía de nuestra vida, de nuestra casa. ¿Cómo está tu casa? ¿Está siendo bien guiada?
está siendo bien administrada, estás amando a tu familia, estás protegiendo a tu familia. En este tiempo, las familias, muchas familias, se rompen, se quiebran, se separan. Los hijos por un lado, los padres por otro lado, las madres por otro lado, hacen lo que quieran, pero no asumimos la posición de guiar a nuestras familias, a inculcarles o a decirles que está bien y que está mal. Pero primero tenemos que comenzar con nosotros, porque a veces estamos errados en que a veces queremos que nuestros hijos ocupen nuestra posición. A veces queremos que nuestra esposa ocupe nuestra posición. O a veces queremos que nuestros esposos ocupen la posición de la esposa. Responsabilidades que no son de ellos. Responsabilidades que no son de ellas. Responsabilidades que no son del esposo. Cada quien cumple un rol dentro de su familia. Pero Dios te llamó a ti para que seas un buen guía en tu casa. Pero debes de consentirlo. Debes primeramente ir a Jesucristo, para que la luz que es Jesucristo te alumbre la vida, te alumbre tu vida, y es escuchando su palabra. Vamos a compartir el versículo porque quiero que entendamos que primeramente debe haber una persona dispuesta para recibir la luz que es Jesucristo, y para que esa persona pueda ser un buen guía, para que esa persona pueda cambiar el ambiente de tu casa, porque de pronto el ambiente de tu casa está en desorden, de pronto el ambiente de tu casa ya no soportas estar en tu casa. Vamos a leer, dice, vosotros sois la luz del mundo, el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vosotros sois la luz. Jesucristo hablándole a los que lo aceptaron. Nos está diciendo, ustedes tienen que ser la luz del mundo, ustedes tienen que representarme a mí, para que aquellas personas vean que cuando ustedes llegaron a mí, todo fue cambiando. Todo ha cambiado. ¿Tú quieres cambiar el ambiente de tu casa? Entonces ven a Jesucristo. Comienza por ti para poder organizar nuestra casa, para poder organizar a nuestros hijos. Para poder ser luz, debes de ir a Jesucristo. Y si quieres cambiar el ambiente de tu casa, que la luz verdadera esté permanente en tu casa, entonces tienes que ir a los pies de Jesucristo. Y Él transformará tu vida en una lámpara para que puedas guiar bien a tu familia. Quiero compartir con ustedes el libro de Juan 3:19. Y dice Juan 3:19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Entonces nosotros estábamos así antes de recibir a Jesucristo, andaba así. No quería aceptar a Jesucristo como mi guía. Dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y la luz que vino al mundo es Jesucristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Porque desde el momento en que vamos a Jesús, Jesús nos corrige. Y nos dice, hijo, a través de su palabra, hijo, hija, a través del sacerdote, estás haciendo las cosas mal. No estás guiando bien tu casa. Los dejaste abandonados. No los amaste. No los protegiste. No estuviste atento. Por eso se rompió. Por eso se dejaron. Por eso se separaron. Por eso tus hijos se fueron de tu casa. Porque no fuiste un buen guía. No recibiste mi luz. Y para confirmar, quiero que escuchemos y leamos Isaías capítulo 40:11. Dice, alimentará su rebaño como un pastor, llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón, guiará con delicadeza a las ovejas
con crías. Isaías capítulo 40, versículo 11. En la Nueva Traducción Viviente. Guiarás con delicadeza a las ovejas con cría. ¿Cómo estás guiando tu casa? ¿Cómo estás guiando tus hijos? ¿Será que sí eres un buen guía? Te dice el Señor. ¿Será que estás atento? Te dice el Señor. Y cuando nos convertimos en un buen guía, entonces podemos establecer en nuestra casa buenas conductas. La segunda estrategia que quiero compartir contigo es que debemos establecer buenas conductas en nuestra casa. Debemos establecer buenas conductas en nuestra casa. Entonces, cuando nosotros establecemos buenas conductas en nuestra casa, todo comienza a cambiar. Pero ¿cómo pasa eso? ¿Cómo aplicas tú esa estrategia? Entonces tú debes de ser un buen ejemplo para tus hijos, para tu familia, para tu esposa. Pero ¿cómo ocurre eso? Cuando tú utilizas la estrategia de enseñarles el evangelio, no solamente diciéndoles a través de su palabra, o sino aplicando la palabra. Que se refleje lo que tú has recibido de Jesucristo a través de su palabra en tu vida. Debe ser un buen ejemplo en tu casa para que puedas establecer buenas conductas, caminar sobre la palabra. Porque de qué le vale a uno predicar que uno tiene que honrar a sus padres y sale uno delante de su esposa y la grita y no la honra, o de pronto tiene una conversación con nuestros padres y venimos nosotros y gritamos a nuestros padres. Ese es un mal ejemplo. Entonces tú debes de esforzarte por cambiar ese entorno que está mal en nuestra casa, esas malas conductas, esos malos hábitos. Tú tienes que esforzarte para hacer estas estrategias y que tu casa, el ambiente, pueda cambiar. Entonces debes de esforzarte por ser un buen ejemplo. Debes de comportarte bien porque primeramente es por nosotros. ¿Cómo estás tratando a tu esposa? ¿Cómo le estás hablando? ¿Cómo estás tratando tú a tu esposo? ¿Cómo estás tratando tú a tus hijos? ¿Qué le estás enseñando tú a tus hijos? Tenemos que ser responsables. Establecer buenas conductas en nuestras casas nos lleva a ser responsables. Si eres irresponsable, ¿cómo le exiges tú a tus hijos que puedan ser responsables? Si eres irresponsable, ¿cómo tú le exiges a tu esposo que sea responsable o tú le exiges a tu esposa que sea responsable? Si eso es lo que tú estás proyectando. Cuando eres irresponsable, estás proyectando una mala conducta en tu vida. Y así se mostrará también en tu casa. Mira lo que hizo Jesucristo. Vosotros sois la luz del mundo. Si tienes dos esposas, o dos esposos, o un amante, ¿cómo puedes tú establecer en tu casa una buena conducta y que en tu casa mañana más tarde no se refleje eso en tus hijos o en tus generaciones? ¿Cómo puedes hacerlo si tú le estás enseñando eso? Y de aquí parte que mañana tus hijos y tus hijas tengan unos buenos matrimonios, unos buenos hogares. Porque ahí es donde nuestros hijos le cogen fobia al matrimonio. Porque ellos ven en el reflejo de nosotros, ven en nosotros el caos que hay en nuestra casa y dirán, yo no quiero estar así. Pero aún así ellos dicen que no quieren estar así, pero llegan allá a ese extremo, llegan a ese tiempo, porque no fuimos buenos ejemplos, no los enseñamos con nuestra actitud, con nuestras buenas acciones, con nuestras buenas conductas en nuestra casa. Si hay peleas en tu casa, ¿cómo queremos nosotros que el ambiente de nuestra casa sea un ambiente de paz? O un buen ambiente donde todo el mundo que llega quiere estar.
¿Cómo hacemos para que estas buenas conductas permanezcan en casa? Vamos a leer el versículo 15. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Si tú fuiste llamado, si tú fuiste llamada, mujer, varón que me estás escuchando, que todavía no conoces, que no has llegado a los pies de Jesucristo, Jesús te está llamando a que seas luz en tu casa, a que puedas establecer unas buenas conductas, unos buenos hábitos en tu casa. Esas estrategias debes de implementarlas, tienes que esforzarte por hacerlo, para que mañana, más tarde, tengas una familia llena de honra. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero. Esto nos está enseñando el Señor, que si tú eres de Jesucristo, tú debes de reflejar a Jesucristo, la luz verdadera. Tú no puedes esconderte, tú no puedes negarte, no puedes negar a Jesucristo. Y a veces lo negamos con nuestras acciones y aún así con nuestra boca. Porque muchas personas dicen, tu familia es cristiana. Y nosotros decimos, no, solamente uno. Aún así, ni por declarar, ni por profetizar y decir, aunque no sean decir, sí son cristianos. Estás dudando. Sé que Dios te dio unas promesas con tu familia, pero tienes que esforzarte a establecer buenas conductas en tu casa. Tienes que comenzar por ti. Tengo que comenzar yo en mi casa. Ni se enciende una luz, se pone debajo de un almud. No escondas la luz que recibiste de Jesucristo. No escondas tu palabra. No lo niegues. Sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Mira lo que está haciendo en esta metáfora, lo que está haciendo el Señor. Nos está enseñando y dice, vosotros sois la luz. Tenemos que reflejar a Jesucristo con nuestra vida. Y en el versículo 15 dice que esta luz que alumbre a todos los que están en casa, o sea, nuestra familia, nuestros hogares. Debemos de ser buenos esposos, practicar estas estrategias, aunque a veces te cueste, aunque a veces te duela hacerlo, debes practicar estas estrategias, esforzarte, negarte a ti mismo, porque en la casa van a ocurrir muchas situaciones difíciles, pero tú debes de esforzarte por mostrar la luz verdadera que es Jesucristo. ¿Quieres un cambio en tu esposo? ¿Quieres un cambio en tus hijos? ¿Quieres un cambio en tu esposa? Entonces refleja la luz verdadera. Y cambia el entorno con la luz verdadera en tu casa. Cambia el ambiente. Mostrando a Jesucristo con tus buenas conductas. Tienes que practicar la justicia y la verdad. En tu casa. Porque a veces somos injustos. Y queremos que sean justos con nosotros. Nuestros hijos les gustan que los atiendan bien, que le tengan la comida, el pan de comer, las meriendas, que le tengan todo en orden, pero ellos andan en desorden. Y no dan. Siempre quieren recibir, pero no dan. No ayudan en su casa. Algunos, no todos. No lavan los platos. ¿Cómo hacemos? Tu hijo, tu joven que me estás escuchando. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te estás portando en tu casa? ¿Qué hábitos tienes en tu casa? Quiero compartir con ustedes el texto Primera de Juan 2, 9, 10. Dice, el que dice está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿Por qué escogí este
versículo, este capítulo de la palabra, para introducir o para explicar, establecer buenas conductas en nuestra casa, las estrategias de establecer buenas conductas en nuestra casa, es que a veces somos hipócritas y decimos, yo amo a mi hermano, pero tus acciones no lo demuestran. Yo amo a mi mamá, pero tus acciones no lo demuestran. Yo amo y yo amo, pero tus acciones no lo demuestran, tus conductas no la demuestran. Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿Hay tropiezo en ti con tus hermanos? Porque a veces, aún así, a veces nosotros, a punto a la iglesia, decimos, yo sí amo a Jesucristo, yo sí amo a Dios. Pero ¿cómo están tus acciones? Si ni siquiera a veces nosotros hemos aprendido a amar a nuestras esposas, ni siquiera nosotros hemos aprendido a amar a nuestros hijos, ni siquiera nosotros hemos aprendido a amar a nuestras esposas o a nuestros esposos. Aún aquellas personas que todavía no han llegado a los pies de Jesucristo deben aprender a amar a sus hijos, a sus esposos, a sus esposas. Y esto es a través de Jesucristo. Él es la luz verdadera. Él es el que derrama el amor en nosotros para poder darlo aunque a ti no te den. Y muchos decimos amamos a Dios y Dios, Él en su palabra nos dice, ¿cómo puedes amar a mí que no me ves si ni siquiera amas? Estoy parafraseando, ni siquiera amas o no amas al que estás viendo, al que tienes ahí. Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo, dice el Señor. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y vaya en las familias qué pasa o qué está pasando, qué está aconteciendo en este tiempo de pandemia. Dios mío, hay unas batallas, unas guerras. Este tiempo Dios lo estableció para que conocieras a tu familia, para que estuvieran más unidos, para que se amaran, para que aprendieran a amarse, para que aprendieran a conocerse. Pero no está pasando esto. Gloria a Dios por aquellos que han tomado este tiempo en serio con su familia. Pero debes de aprender de amar y no aborrecer a tu hermano. Mujeres que dicen, ay Dios mío, ya no soporto a este esposo. Ya no lo soporto aquí en mi casa. Ya no soporto a los hijos aquí en mi casa. Si no vienes a Jesucristo, que es la luz verdadera, nunca podremos establecer estas estrategias en nuestra casa de poder cambiar ese ambiente en nuestra casa. Un ambiente de pronto que está pesado, un ambiente insoportable. Jesucristo, la luz verdadera, tiene que llegar a tu casa, mujer y varón que me estás escuchando. Y quiero compartir contigo, con ustedes que me están escuchando, mujer, varón que me escuchas, joven, la tercera estrategia para cambiar el ambiente en tu casa. Debe ser luz, dice el Señor. Debe reflejar la luz verdadera si quieres cambiar el entorno en tu casa. Y la tercera estrategia es reflejar una buena imagen. Reflejar una buena imagen fuera de casa, con tu familia. Sabes que yo escudriñando esta palabra, Señor me enseñaba. Vamos a leer el versículo 16, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Y me paraba yo escudriñando la palabra, meditando en ella. Primero el Señor nos dijo, vosotros sois la luz. Y después dijo, para que alumbren a todos los que están en casa. Y ahora, en el versículo 16, dice, para que vuestras buenas obras, el versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Cómo está tu casa o cómo está tu familia? Cada vez que salen a compartir o cada vez que llega una persona a tu casa, a vuestra casa, ¿cómo están nuestras conductas delante de los hombres? Nuestra familia. Yo he escuchado, mis oídos han escuchado donde dicen, Dios mío, esa familia sí es terrible. Dios mío, esa familia yo no la soporto. Dios mío, ¿por qué no se mudan? ¿Cómo está tu testimonio? ¿Cómo están tus obras, tus acciones delante de los hombres como familia? Porque hoy estamos hablando de la familia. ¿Cómo estamos? Tienes que reflejar la luz que es Jesucristo en cualquier escenario, en cualquier parte donde tú estás. Pero ¿cómo lo están haciendo nuestras familias? Dios mío, yo veo todas las noches que los niños de nuestro barrio, La Candelaria, aquí en Cartagena, se acuestan a las 12 de la noche. Y los padres, no sé dónde se encuentran, pero los hijos, nuestros hijos, en las calles. Y escucho cuando las personas dicen, ¿dónde estarán las madres? ¿Dónde estarán los padres? Esa familia todo el tiempo ha sido un desorden. No hay luz. Eso es tiniebla. Y lo más importante en este versículo es que nosotros no podemos negar nuestra fe. A veces la negamos. Como decía anteriormente, ¿ustedes son cristianos? No, yo solamente. Dice que nosotros no podemos negar nuestra fe. Cuando tú niegas la fe, estás negando a Jesucristo. La fe en Jesucristo. Nuestras familias deben ser irreprensibles. ¿Qué ejemplo nosotros le estamos dando a los hombres? ¿Qué ejemplo nosotros le estamos dando a las otras familias? ¿Será que tus hijos están sujetos a ti? ¿Será que nosotros llevamos una vida, una familia con una vida acorde? He escuchado que familias dicen, que muchas dicen de otras familias, ¿por qué esas familias siempre andan de problema en problema? Porque no ha llegado la luz verdadera a esa familia, a esa casa, a ese hogar. Y aún así los que nosotros tenemos, no nos esforzamos porque nuestros hijos tengan buenos comportamientos, porque nuestros hijos no cumplan el error que deben de cumplir delante de los hombres y delante de los otros jóvenes, mostrando a Jesucristo. Y los dejamos que hagan lo que quieran. Entonces te falta carácter. Y no tu carácter, el carácter de Jesucristo. Porque dice la palabra que nuestros hijos deben de estar sujetos a nosotros. No pueden andar por ahí dando malos eventos o haciendo malas acciones donde quiera que van. No, espectáculos no pueden ir haciendo. Y yo veo que todo eso eso está pasando y siempre pasa y los padres no dicen nada. Aún cristianos, nosotros debemos de ser buen ejemplo para esas otras familias que están allá afuera, que no conocen a Jesucristo. Tú mujer que me estás escuchando, tú varón que me estás escuchando, que no has llegado a los pies de Jesucristo, Dios quiere hacer de ti una familia de honra para que tú puedas ayudar también a aquellas familias, a tus familiares, principalmente.
si no mostramos a Jesucristo, dice la palabra, para que vuestra luz alumbre a los hombres. ¿A quién tienes al lado? A tu vecino. ¿A quién tienes al lado cuando trabajas? Son familias que están representadas ahí. Y depende de cómo tú muestras a Jesucristo, depende de tus buenas actitudes, depende de tu testimonio. La palabra lo dice que a través de tu testimonio, a través de tus acciones, de tus obras, así vendrán muchos a los pies de Jesucristo. Quiero compartir con ustedes 2 textos. El primero es Mateo 25:35. Mateo 25 del 35 en adelante. Pero ya para cerrar quiero comenzar y te voy a hacer un contexto de esta palabra. Y es que el Señor en la palabra dice de que si me vistes y me vestiste. Vamos a leer el 38, 39 y 40 para que entendamos. Dice, y cuando te vimos forastero te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti. Y en los anteriores, del 35 en adelante, dice, si me diste de comer, si me vestiste, si a estos hiciste, a mí me lo hiciste. ¿Cuáles son nuestras obras con nuestros hermanos? A veces tenemos zapatos de sobra ahí en la casa. A veces tenemos comida de sobra y sabemos que nuestros hermanos están pasando necesidades y nada. La misericordia, el amor, la bondad de Dios no se refleja en nosotros. Dice, para que vuestras obras se reflejen a los hombres. La luz se refleje con nuestras obras y así ellos glorifiquen también. Para que ellos entiendan que sí existe un Dios que los tiene en cuenta. Y no es para adquirir o obtener algo a cambio, no. Es para que muestres el amor que Dios también tiene con ellos y que Dios también los tiene en cuenta. Pero, ¿quién hace eso? Tú, que Dios te está llamando hoy, mujer, varón que me estás escuchando. Tú, ministro, que me estás escuchando. A ti, a mí. Somos nosotros los que, tenemos que practicar esas buenas obras. Y quiero compartir con ustedes para cerrar Génesis 22:18. Porque por ti, por tu familia, mira lo que puede acontecer. Si asumes la disposición en tu corazón de aceptar la luz verdadera que es Jesucristo. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y esa palabra se la dio el Dios Padre al padre Abraham. Y se cumplió la palabra, pero porque Abraham tenía un corazón dispuesto. ¿Tienes un corazón dispuesto para transformar el ambiente, para cambiar el ambiente en tu casa, para cambiar el ambiente en tu trabajo, para cambiar el ambiente en tu entorno delante de los hombres, para que ellos conozcan a Jesucristo a través de ti, la luz verdadera? En tu simiente, o sea, a través de ti, de tu familia, vendrán muchas familias, serán benditas muchas familias. Porque sé que Dios, cuando tú, ministro, mujer que me estás escuchando, viniste a los brazos, a los pies de Jesucristo, las cosas comenzaron a cambiar. Solamente te puedo decir que permanezcas. Te puedo decir en esta mañana que debes de ser un buen guía en tu casa, en tu vida primeramente, en tu casa. Debes establecer buenas conductas en tu casa. Debes de reflejar una buena imagen, mostrando a Jesucristo fuera de tu casa, a los hombres y a las otras familias de la tierra, para que ellas sean benditas, así como tú también
puede serlo si asume la disposición de venir a Jesús. Y a los ministros, la gloria de Jehová estará sobre ti, siempre y cuando practique estas 3 estrategias de corazón. ¿Sabes? El Señor me enseñaba que a veces tenemos el conocimiento, que es su palabra, pero no la practicamos. A veces nuestras conductas deben estar alineadas a la palabra de Dios y no están alineadas. Tu testimonio, tu vida, debe mostrarse a las otras familias para mostrar a Jesucristo y que ellos puedan también llegar a Jesucristo. Pero a veces lo negamos. Dios le bendiga. Vamos a estar orando. Padre, te damos gracias, amado Dios de la gloria, Señor. Bendecimos a toda esta familia, Señor. Te pido en este momento, Señor, que seas tú ayudándonos, Señor, y ayudando a esas familias, Señor, a todos los que escucharon esta palabra, Señor, a que puedan recibirte a ti como la luz verdadera, Señor. A que puedan, Señor, establecer estas tres estrategias, Señor, para cambiar el ambiente que hay en nuestras casas, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor, porque tú te la mereces. Ven a Jesucristo, porque vosotros sois la luz del mundo. Amén y amén.